Hola preciosuras, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bueno, el tutorial de hoy es para principiante. Para el avanzado, pues es una idea que puede hacer, ¿verdad? E integrar en su inventario o para su colección. Este es un diseño que se vende bastante y muy bien porque está muy lindo. Este tutorial lo hice... va a ser algo parecido, muy diferente el que voy a hacer acá. En el otro canal, con una técnica distinta, ¿verdad? Entonces, vamos a realizar hoy y te voy a explicar desde cero lo de la filigrana que vamos a realizar. La filigrana que vamos a realizar es continua. Esta filigrana continua va a ir de corrido, ¿verdad? Sin cambiar de posición la pinza. Hay una filigrana que se hace una por delante, una por atrás y está la otra que se hace continua. Entonces, ambas te dan un efecto diferente. Entonces, y te voy a explicar con un alambre grueso, con un alambre más grueso, por ejemplo, aquí con el número 20. Antes de empezar la técnica. Mira, esta filigrana voy a hacerla para que como principiante sepas, ¿verdad? Porque me gusta siempre dar detalles sobre, bueno, ser muy detallista, ¿verdad? En cada clase. En la posición 2 voy a trabajarte, aquí te voy a explicar la filigrana continua. Se toma de esta manera. Sin tener acá excedente, tú vas a girar la pinza, ¿verdad? Y vas a hacer una argolla en vuelta y media. Y vas a quedar así, a la mitad de la argolla, ¿ok? Nuevamente ingresas la herramienta sin dejar, por lo menos dejar un excedente como de 1 milímetro. Y continúas, haces el mismo movimiento. Giras la pinza, ¿verdad? Vas alisando tu alambre y trata de no apretar tanto la pinza para que no se te marque el alambre. Este alambre es chapado en oro. El alambre AAA es más sensible, es se marca con facilidad. Entonces tienes que tener cuidado al momento de que vas a utilizar tu pinza. No aprietas mucho. Vas a tomar la pinza de esta manera. Recuerda antes hacer ejercicio en tus manitos para evitar problemas con el túnel carpiano. Yo siempre mantengo esta pelotita que me ayuda a ejercitar mis manos, ¿verdad? Calentar las manos antes de yo trabajar el alambrismo. Entonces este es como una goma suave. Entonces te ubicas y nuevamente mira cómo tomas el alambre y la pinza y vuelves, ¿verdad? Esta sí vas a terminar ahí, no vas a hacer vuelta y media. Vuelta y media se da para el inicio, ¿verdad? Para que a la hora que tú vas a costurar esta filigrana, la vas a coser, la tomes completa la argolla y no se vaya a desarmar. ¿Qué pasa si tú la dejas a media por acá? No vas a tomar la argolla completa para costurar, entonces es recomendable hacer esto para que tu trabajo sea nítido e impecable y tenga una buena terminación. Y vamos así. Entonces vas a compactar con tus manitos, ¿verdad? O con tu pinza de silicón y nuevamente, ¿verdad? Sin dejar tanto espacio. Quizás, como te digo, 1 milímetro, 1.5 milímetros, te quedas ahí, compactas. Esta es la filigrana continua. Si puedes ver, aquí yo no cambié, no he cambiado de posición la pinza, el alambre siempre sale en la misma dirección, o sea, por delante. Empecé por delante, entonces el alambre va a salir por delante. Si empezaste sacando el alambre hacia afuera, pues así vas a continuar hacia afuera. Como puedes ver, el alambre queda delante, o sea, hacia mí.
todo el tiempo. Entonces, pero ¿qué pasa si tú ya cambias de posición? Por ejemplo, yo la estoy sacando todo el tiempo hacia mí. Vengo y la hago hacia atrás. Entonces ya estoy cambiando, estoy pasando el alambre hacia el otro lado. Estoy cambiando el efecto de la filigrana. Entonces ya te muestro. Mira. Mira cómo cambió totalmente. ¿Viste? Mira cómo cambió totalmente el efecto. Mira aquí y mira esta diferencia. Entonces, voy ahora, para que veas la diferencia, voy a trabajar una adelante y una atrás. Entonces, ahora, ya saqué por delante, ahora voy a sacar hacia mí. Entonces, esta es la filigrana de una sí, una no. O sea, filigrana, una adelante, una hacia atrás. Ahora voy hacia adelante. Mira. El efecto, cuando tú vas a colocarle cristales, es totalmente diferente. Entonces, ahora voy y saco hacia atrás. Entonces, una adelante y una hacia atrás. ¿Viste? Entonces, el efecto, por lo tanto, va a ser diferente. O sea, el efecto que te va a dar el diseño es distinto. Como puedes ver, mira de acá, tú puedes ver una aquí, una adelante, una hacia atrás. Y aquí puedes ver una continuidad, ¿verdad? De la técnica. Y aquí puedes ver la diferencia. Entonces, ¿viste la diferencia? Y mira acá. Y mira el frente. Entonces, esa es la diferencia. Y al terminar, siempre, cuando hagas una filigrana, das vuelta y media y cortas acá. Entonces, si vas a hacer un trabajo, unos aretes, si vas a trabajar solo con la filigrana continua, termina con la filigrana continua. No vas a hacer después esto, porque, o sea, sería, no es que no se pueda, entonces estás haciendo otro tipo de diseño, ¿verdad? Si haces estas, por ejemplo, hace 8 continuas y 8 de una sí y una no, o sea, una adelante y una atrás, vas a hacer un diseño distinto. Entonces, si vas a hacer topitos con esta, pues verifica que siempre estés, ¿verdad?, en el mismo lado, sacando tu pinza por el mismo lado. Entonces, bueno, espero que haya sido explícita en este punto. Y vamos a hacer entonces la filigrana continua en este diseño. Lo primero que vamos a hacer es con el alambre 18 el topito, ¿verdad? Alambre 18. Te dejo los enlaces de las tiendas de estos alambres espectaculares que son chapados en oro de alta calidad. Los compro en AliExpress, tiendas que yo recomiendo full porque ya llevo años trabajando con estos alambres y la verdad es que estoy sumamente encantada. Entonces vamos a hacer el topito según el tamaño de cristal con el que vayas a trabajar. ¿Qué vamos a hacer con este cristal? En esta técnica no voy a usar completo esto, solamente quiero el cristal, porque el cristal lo voy a pegar con pegamento directamente a la estructura, al diseño, ¿verdad? Entonces solamente quiero el cristal. Esto lo descartamos. No lo boto porque no sé, algún día se me ocurre una idea y lo voy a ocupar. Entonces, tenemos esto ahí. Entonces hay que verificar. Yo como verifico cuál es el tamaño que voy a necesitar para esto. Bueno, mi instinto me dice, ¿verdad?, que es el número 5. Entonces yo voy a hacer esto. Antes de terminar la vuelta, entonces yo voy a hacer esto. Y este es el que voy a necesitar. ¿Ok? Que quede así. Puede quedarte quizás un poquito nada más grande la argolla, pero no mucho. Entonces, y voy a realizar el
pin. Enderezo y corto aproximadamente a 12 milímetros, ¿verdad? Es el pin. Luego se limpia con un redondeador de alambre. ¿Y qué vamos a hacer con alambre número 4 de 4 milímetros o número 26? Voy a costurar, voy a empezar a hacerle una cama. ¿Qué pasa con esto? O sea, para hacer esta cama yo puedo agarrar y tejerle a crochet circular y lo pego acá, ¿verdad? Pero como eres principiante, yo ya les he explicado en el otro canal cómo hacerle una cama con crochet a una base. De esta manera el arete te va a pesar menos, no va a pesar mucho, pero te voy a explicar aquí algo sencillo, ¿verdad? Vamos a hacer una camita sencilla cruzando el alambre de un lado a otro. Lo primero a realizar aquí es la camita para donde va a ir el cristal pegado con el pegamento. Es 6000, que este para mí es el mejor, o sea, es un pegamento súper espectacular, muy bueno. Te voy a dejar el enlace acá de la tienda, por supuesto en AliExpress lo compro, y aquí en la descripción del video te dejo el enlace. Entonces voy a empezar, una vez que ya tengo esto, voy a ir cruzándome de un lado a otro hasta obtener la camita que necesito, ¿verdad? Para este diseño. Entonces, esta es una de las técnicas para realizar una cama en una base. Entonces aquí yo le voy a hacer unos circulitos para que me suba un poco más, ya que estoy aquí, ¿verdad? Que me suba un poco más, y voy a costurar en el centro para que los circulitos que hice pues queden ahí fijos. Vuelvo a sacar del otro lado. También puedes hacer empezando haciendo los circulitos ahí, ¿ok? Esto es indiferente. Entonces, una vez que ya tengo la cama elaborada, voy a empezar a hacer la filigrana. Para hacer este par de arete vas a entorchar 3 metros de alambre número 26, ¿ok? Y vamos a trabajar la filigrana en la posición 2, o sea, de 3 milímetros. Y sin tener ningún excedente acá, voy a dar vuelta y media. Voy a trabajar la filigrana continua. Miren. Si acaso, ¿verdad? Me fui muy arriba, entonces le bajo un poco así. Y continúo con la filigrana continua. Entonces voy a todo el tiempo a salir hacia mí el alambre. Todo el tiempo hacia mí, sin dejar tanto espacio, si acaso nada más, como les repito, es 1 milímetro de distancia.
Vamos bien, vamos ahí compactando, ¿verdad? Vamos compactando. Compactando. Vamos a hacer la cantidad de, para el primero, vamos a realizar 11 figuras de filigrana. Viste que todo el tiempo voy saliendo, el alambre va hacia mí, hacia acá adelante. Me falta una, 11. Entonces termino con vuelta y media, 2, 4, 6, 8, 10, 11 y corto por acá. Y vamos a hacer otra más de esta de 17 figuras de filigrana con la misma técnica. Entonces ya saben, empezamos con vuelta y media, luego continuamos, colocamos la herramienta en la siguiente, nuevamente y giramos, ¿verdad? El alambre siempre acá en esta posición, asegúrate de estar cómoda, donde estás bien sentada, ¿verdad? En una posición cómoda. Yo tengo el hilo a la mano izquierda, ¿verdad? Mano derecha, estoy tomando la pinza. Si eres zurda, entonces las posiciones pues cambian, ¿no? Varían. Entonces así nos vamos a ir y compactando con nuestras manitos. Ok, ya que tenemos las dos filigranas realizadas, empezamos a colocar la primera, ¿verdad? Que es la más cortita. Y empezamos a costurarla. Hay que quitar todo lo que nos estorba, que esté al ladito. Aquí tengo balines de 3 milímetros que son con los que vamos a trabajar. Entonces empezamos a costurar o coser a la base donde hayas quedado, ¿verdad? Donde sea que quedaste. La filigrana. La verdad es que para cuando vamos a hacer estos tipos de topito es preferible no quedar, que tu inicio no quede acá, porque normalmente la gente se quita y pone, ¿verdad? Todos nos quitamos y nos ponemos los aretes así de esta manera y hacemos de esta manera lo que es el jalón. Y no pasa nada si tu filigrana quedó bien, no pasa nada, ¿verdad? Si quedó bien firme, bien costurada, no pasa nada. Pero siempre pues si yo quedo aquí de este lado no me preocupo, es mucho mejor porque así queda menos vulnerable, pero eso la verdad que es indiferente, así que por esa parte no te preocupes. Mira cómo se va, voy costurando, ¿verdad? Voy cosiendo o costurando, como lo digan en tu país. Como yo quedé con el hilo del otro lado, por eso lo estoy costurando así. Si hubiese quedado de este lado, entonces costuro de este lado. El orden de los factores no altera el producto. Si estás trabajando con alambre chapado en oro, lo vas a sentir que es muy suavecito, pero cuando se le va colocando los balines y todo esto va agarrando su firmeza. Así que
por eso no te preocupes, porque lo vas a sentir suave, ¿verdad? Porque el alambre chapado en oro es suave. Esa es una de sus virtudes espectaculares que tiene este alambre. Por eso te permite poder realizar tus técnicas con facilidad. Y aparte que es súper bueno, buenísima calidad. ¿Vistes que va ahí completico? Vamos a quedar completicas. ¿Por qué no le voy a poner el cristal como estaba, verdad? Porque fíjense que se ve mejor. Quiero un efecto diferente, que se vea diferente la técnica. Entonces, por esa razón, le quité el cristal a la base. Porque la verdad se ve más lindo en este tipo de diseño, ¿verdad? Entonces vamos aquí a perfeccionar posiciones, poner hacia adelante. Nuestras manitos nos ayudan a perfeccionar. Entonces mira, por eso es que tenemos que cortar a vuelta y media acá, para que cuando tú agarras la filigrana y la costuras, te quede esto bien cosido, no se vaya a desarmar la filigrana. Entonces mira qué lindo se ve esto. Entonces en este punto vamos a continuar. Y la verdad es que a mí se me chispoteó, pero aquí como yo quiero que lleve, se me chispoteó como dice el chavo, yo quiero que lleve el alambre enrolladito en el cristal. Entonces aquí lo que yo tenía que hacer, no cortar, y lo corté. Ay, se me olvidó que no tenía que cortar, pero no importa, siempre hay solución. Se te olvidó, a mí me encanta cuando yo me equivoco en algo, porque les puedo compartir cómo vamos a solucionar ese problema, ¿verdad? Entonces lo vamos a solucionar, pero vamos a continuar colocando la filigrana. Eso lo dejamos para más después. Ahorita vamos, cuando ya vayamos a colocar el cristal, ¿verdad? Entonces vamos a colocar la filigrana, la siguiente filigrana. Entonces voy subiendo, corriéndome hacia arriba, ¿verdad? Deslizándonos hacia acá, y aquí vamos a colocar la siguiente filigrana. Quiero colocarme hacia el frente para quedar de frente y poner un poquito más fácil la costura. Ya aquí sí, ya estoy de frente, ¿verdad? Y aquí yo creo que voy bien, vamos bien para hacer la costura más fácil. Entonces quedo así. Voy a jalar un poco más para que esto no quede
Ahora sí, voy a colocar la filigrana. Y empezamos de acá. Voy por acá, me cruzo en esa ranurita y voy a tomar aquí la siguiente. Te aseguras de que la costura vaya bien, ¿verdad? Bien apretadita. A veces se va a tener que ingresar en la misma filigrana, ¿verdad? Para colocar, porque a veces queda muy largo el siguiente punto, entonces hay que pasar por la misma ahí para agarrar. Entonces tienes que ver que te vaya quedando la costura apretadita, ¿ok? Que te vaya quedando apretadita para que no se vea el alambre ahí flojito. Entonces tienes que ir teniendo ese cuidadito que te vaya quedando apretadito. Y vamos compactando también a la vez, ¿verdad? Aquí voy a pasarme, hay momentos en que tienes que saltar a la ranurita ahí para poder saltar al siguiente punto, porque este está muy lejos de acá y entonces hay que deslizarnos por la ranura y continuar la cosiendo, ¿verdad? Para poder tomar la siguiente filigrana. Voy a pasarme por la ranura y voy a pasar por la misma filigrana . Vamos a ver, aquí quedamos bien, sí. Hay que ser bien detallistas con la ejecución de estas piezas. Aquí voy a pasarme por la ranura para saltarme y continuar con tomar la otra filigrana.
Entonces, si ves que te va sobrando mucho de ahí, ajustas. Vas a ajustar así. Tú vas a ajustar tu filigrana, juntarla, perfeccionarla, ¿verdad? Hasta que cuando tú casi vas llegando vas a ver si está muy largo, entonces ajustas. Y aquí yo ya ajusté, entonces quedó cabal donde debe terminar. Entonces quise dar este paso a paso de principiante. Filigrana, cómo hacer filigrana esta para principiante paso a paso. Voy a pasarme por la ranura. Y voy a tomar la última filigrana para completar aquí el tejido. Termino aquí la costura y esto que me sobró lo vamos a dejar aquí porque esto es lo que nos va a ayudar para este alambre. Con este vamos a colocar los balines. Entonces, y como quedamos aquí arriba, para colocar los balines vamos a empezar de aquí arriba, pero yo ya tengo adelantado otro porque esto se le va a pegar. Ahora, una vez que terminamos de hacer esta filigrana, perfeccionamos y miramos ahí imperfección, ¿verdad? Y vamos a pegar el cristal acá. Entonces, como yo cometí el error de cortar, cuando hice la primera filigrana no tenía que cortar, tenía que dejar 10 centímetros de alambre. Sin hacer, después de haber hecho las primeras, ¿cuántas hicimos? 2, 4, 6, 8, 10, las 11. Entonces, cuando hice las 11 tenía que dejar un alambre de 10 centímetros, cortar y dejar 10 centímetros. Pero, como, bueno, a veces se me olvidan los pasos que tengo que hacer, se me olvidó, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, vamos a cortar 15 centímetros porque tengo que añadirlo. Entonces vamos a añadir, aquí tengo los 15 centímetros de alambre entorchado. Recuerda que son 3 metros de alambre número 26 el que vas a entorchar, ¿verdad? Para hacer este diseño. Esta es la herramienta que vas a usar si lo haces manual, si no con un drill eléctrico puedes entorchar. Entonces, ok, entonces voy hacer lo siguiente. Voy a fijar el alambre desde acá atrás, aquí. Si hay algún espacio ahí, ¿verdad? Lo hago, si no, pues ni modo, ingreso por acá. Vamos a hacerlo inteligentemente. Por aquí ingreso por la parte de atrás y voy a dar una, dos vuelticas y ahora salgo por aquí. Ahí. El que añadí debe de quedar por acá, ¿verdad? Entonces esto lo vamos a cortar. Ya después ahí con el pegamento, solucionado. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a traerme este alambre y voy a hacer un círculo acá del tamaño, ¿verdad? Del tamaño del que hicimos, ¿verdad? De la base. Entonces, una vez que tengo esto, voy a tomar el pegamento
y vamos, bueno, lo voy a colocar así directo. No apreté, yo no apreté porque va saliendo solito. Entonces ahí con el cuidadito, y voy a tomar esto acá con el dedito, voy a cerrar y voy a colocarle acá a esto. Ya que sobró ahí, lo coloco ahí, con cuidado de no llenar el cristal por el otro lado. Si se te llena, no te preocupes, después se quita. Entonces voy a limpiar mi otra mano y coloco. Voy a limpiarme la mano para terminar de colocarlo bien. Estamos en la limpiación. en la limpiada. Ok, acá se me llenó un poquito, pero no hay que preocuparse. Vamos a tratar de limpiarlo un poco acá. Y si no, mañana, porque esto se deja ahí hasta mañana. Ya lo coloqué ahí bien pegadito, le hago un poquito de presión. Y listo, ahí lo dejamos hasta el otro día, ¿verdad? Tratamos ahí de limpiar un poco esto acá. Si te llenó mucho, ahora si no, hasta mañana ya le quitamos con más facilidad ese pegamento, si se le quita, así que no te preocupes. Listo, entonces lo dejamos ahí. Mira, lo dejamos hasta el otro día, o sea, hasta mañana. Y mañana, hasta mañana, es que se le ponen los cristales. Los cristales no se le ponen antes, ¿por qué? Porque lo puedes llenar de pegamento. Entonces, hasta mañana, y luego esto se enrolla ahí. Entonces lo ponemos a un lado. Aquí ya tengo el que está adelantado. Lo dejamos acá, que se pegue hasta mañana. Yo siempre cuando le pongo pegamento lo dejo hasta el otro día. Ok, aquí entonces tenemos el que pegué al día de ayer, que adelanté el trabajo. Y como ven, hice lo mismo, enrollé igual que aquel otro, y ahora lo que voy a hacer es enrollar esto acá. Esto que tengo acá lo voy a enrollar, y a que le voy a dar las mismas vueltas mañana, ¿verdad? Que le estoy dando a este. Entonces, o sea que este es un proceso de un día. O sea, no es que demoremos un día elaborando esto, ¿verdad? Pero para que el proceso sea calidad, hay que dejarlo ahí un día. Entonces acá yo voy a cortar las mismas vueltas a que le voy a dar también, ¿verdad? Entonces 1, 2, 3. Voy a cortar este aquí. Y acá por cierto, aquí me quedó esto porque había puesto poco alambre para colocar la primera. Entonces la quise dejar ahí, no la corté. Entonces ya esta, la segunda que coloqué, sí me quedó acá porque añadí más para colocar la segunda. Entonces esta me quedó ahí por eso. Pero si no, ¿qué vas a hacer? Esto le colocas otra en alambre 26, ¿verdad? Puedes hacerlo, o simplemente sutilmente vas bajando, ¿verdad? Terminas de colocar los cristales primero y después haces el enrollado. Entonces coloca los balines, y vas a terminar acá, ¿verdad? Entonces con lo que termines acá, te va a quedar aquí, te va a sobrar, ¿verdad? Entonces vas a costurarlo. Lo que vas a hacer es a costurar el alambre. O sea, vas a fijarlo. Porque hay que fijarlo.
a menos que sea un alambre grueso el que pusiste en 18, ¿verdad? Pero si no, si es un alambre fino, entonces no, tienes que costurarlo, tienes que fijarlo a la base para que no se suelte. Aquí quedó muy separado, ya no importa, vamos a continuar la costura. Tratar de ingresar por acá. Esto, cuando a veces estamos costurando piezas, hay que tener paciencia. Las que hacemos este tipo de trabajo debemos de tener la paciencia, ¿verdad?, para obtener esos resultados que queremos tener. La paciencia para trabajar los detalles. ¿Por qué te va a costar un poco salir? Porque como ya tiene pegamento esto, ¿verdad? El pegamento tapó ahí las algunas áreas, entonces hay que pues tener esa paciencia ahí para lograr sacar el alambre. Así que es parte del proceso, de tu proceso al realizar la joyería. Todo accesorio tiene su proceso. Entonces por ahí no puede salir porque está el pegamento. Entonces tú buscas la manera y la forma de salir por algún lado, ¿verdad? Tienes que salir. Y como siempre digo, siempre hay solución para realizar estas bellezas. Entonces mira, aquí ya está colocado y mira qué lindo se ve. Muy lindo, muy bonito. Entonces aquí voy a costurar el alambre para terminarlo, pero voy a aprovechar en colocar cristales. Vamos a aprovechar en colocar cristales. Cristales no, balines. Balines son los que estamos colocando, ¿verdad? Entonces, estos balines son de 3 milímetros chapados en oro. Para este tipo de aretes yo utilizo balines chapados en oro. No utilizo los de acero inoxidable. Para las pulseras sí utilizo balines acero inoxidable para pulsera. Pero para aretes no me gusta utilizar. Siento que son más pesados. Entonces mira, ¿viste cómo vamos ahí colocando los balines?
Entonces te voy a explicar a lo que me refería. Porque aquí yo dejé alambre, ¿verdad? Y obviamente nosotros dejamos este aquí con este excedente. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Ok, aquí yo voy a terminar este. Como tú vas a quedar aquí, como quedamos ahí, ¿verdad? Vas a quedar con el alambre 26 y para costurar el tejido entonces necesitas tener alambre ahí cerca. Entonces lo que vas a hacer es primeramente a colocar todos los balines de la parte de arriba y te vas a quedar por la parte de abajo, ¿verdad? De último. Por lo tanto, vas a tener ahí alambre para colocar. Entonces aquí, como pueden ver, yo quedé ahí, entonces me quedó esto a la mitad. Yo voy a bajar colocando los balines esto. Entonces empezamos mañana. Yo empiezo colocando los balines por acá, ¿verdad? Arriba. Y entonces vamos a quedar por aquí, ¿verdad? Vamos a quedar por acá. Entonces ahí aprovechamos en costurar lo que es el enrolladito este. Entonces, y bueno, así vamos hasta terminar todo. Entonces fue un tutorial que debería de ser más corto, pero como yo les explico todos los detalles, por eso se hizo un tutorial largo, ¿verdad? Porque no corté tampoco en las partes que me interesaba explicarles más que todo al que es principiante. Entonces, ahora alguien que quiera me diga que estoy empezando y no puedo hacer la filigrana, yo le envío, ya tengo un tutorial que compartirle y decirle aquí te tengo un tutorial paso a paso de cómo hacer la filigrana, ¿verdad? Ya aquí tiene explicadito cómo lo va a hacer. Entonces, mira, vamos así. Bien, te puedes salir por acá o puedes ingresar en la siguiente filigrana, cualquiera de las dos formas para colocar los balines. Pero siempre hazlo con esa misma, la que sea que escojas. Por ejemplo, yo me estoy saltando hasta acá porque está bien pegado, ¿verdad? Ahí, entonces, además que esto le va a dar firmeza a tu filigrana. ¿Viste? Yo coloco el balín y me cruzo a la siguiente filigrana para fijar el alambre y regreso de nuevo a la anterior donde está el balín y ya me coloco para colocar el siguiente balín. Entonces coloco el balín, ingreso en la filigrana siguiente y salgo por la anterior. Mira qué belleza se ve esto, cómo se va viendo. Ya vengo cuando vaya por acá y vean ustedes cómo bajo. Ok, esta es la última que ya coloco acá. Entonces ingreso por acá. Ahora me voy por acá, ¿verdad? O sea, bajo sutilmente. Voy a retrocederme un poco acá.
porque tengo que colocarlo desde aquí para terminar acá, ¿verdad? No puedo saltarme, así que y me coloco por acá atrás. Ahora sí, ya estoy posicionada en el lugar correcto y continúo colocando. Hay que ubicar bien, ¿verdad? Hay que ubicar bien los balines o cristales. Ya, esta es la recta final. Espero que te haya gustado este tutorial. Recuerda dejar tu like, tu comentario. ¿Qué te pareció esta clase? Porque es una clase. Siempre mis tutoriales son clases, porque trato de explicarte el paso a paso de las técnicas, de por qué y cómo, ¿verdad? Entonces aquí perfeccionamos, ajustamos con nuestras manitos y quedamos así. Miren qué belleza, qué chulada. Miren qué chulada. Entonces, como ese ya lo dejo hasta mañana y esto lo empecé ayer, yo por ahí, aquí le va a quedar la foto ya terminado todo el diseño. Y sí, como yo ahí pueden ver en la foto, el diseño completo es con el dije, el collar. Creo que lo voy a presentar con el dije, el collar. Pero si quieres hacer el juego completo, te lo recomiendo que lo hagas, porque sí se te va a vender rapidito. A la gente le gustan los jueguitos. Entonces, mira qué cosa más bella. Entonces, cuando la persona va, mira, esto va a quedar así. O sea, esto se va a mover un poco, obviamente, ¿verdad? Porque es artesanal, es manejable el alambre, pero no se va a desarmar. No se va a desarmar, así que se lo pone y se lo quita. Y es recomendable colocarle de esos topitos que son de estabilizadores. Ya te lo muestro. Mira, estos son los topitos con estabilizadores. Esta parte de acá, cuando el arete queda por lo menos un poquito alto de aquí, se puede caer un poco de la oreja. Entonces estos topitos son especiales para esto. Esto le da estabilidad al arete para que la persona lo pueda lucir bien, que le quede rectecito y se le vea derechito en la oreja. Entonces esto, si no lo ves completamente circular, con tus manitos tratas de ajustar las piezas. Tratas de ajustar las piezas, de emparejar, ¿ok? Recuerda que es un alambre manejable y por lo tanto tú lo mandas a él, no él te manda a ti. Miren qué belleza. Yo voy a continuar el día de mañana terminando esa pieza. Aquí voy trabajando el dije. Mira el dije. Mira por la parte de atrás. Entonces el dije obviamente más grande, así que si vas a trabajar con con pegamento, ya sabes, colocas esto primero y después los balines. Entonces si vas a hacer el juego completo, yo aquí ya tengo el dije, pero aquí le voy a colocar más balines y también me falta hacerle otra vueltica. Entonces mira, esto queda así de espectacular. Y bueno, nos vemos, mis amores, en un próximo tutorial. Espero que les haya gustado este diseño, porque a mí de verdad que me encanta y yo vendo bastante este diseño. Si tú ves en mi página de Instagram, varias veces tengo fotos en diferentes colores de la gente me lo pide mucho así con este tono.
o con cristalitos más pequeños. Puedes, si no tienes de esta, no te preocupes, las tiendas te las voy a dejar acá de los enlaces de estas cristales. Puedes colocarles muranos también perfectamente, pero obviamente que esto le da un plus. Así que bueno, nos vemos en una próxima clase y les dejo todo mi amor. Besitos y abrazos. Bye.